Hola a todos los participantes a esta clase que nos convoca hoy día sobre un tema de capital importancia o, si ustedes quieren, de vital importancia para nuestra sociedad y para nuestro país, como es el tema de las virtudes. Vamos a hablar hoy día de la virtud o de las virtudes y vamos básicamente a indagar dos cosas. Uno, ¿qué es la virtud o qué son las virtudes? Y un segundo punto que es importante también es la implicancia que tiene las virtudes o la importancia que tiene vivir las virtudes en el ámbito educativo, en la labor académica de cada uno de nosotros los profesores. En 40 minutos vamos a tratar entonces de abordar estos dos aspectos que nos parecen centrales. Obviamente van a quedar otros fuera, pero trataremos al menos de delinear lo que se ha entendido o lo que se entiende por una virtud, como ya les decía, cuáles son las implicancias que tiene el vivir las virtudes o cuáles son las implicancias de no vivir las virtudes. Y para ello, comencemos con un breve diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Uno podría decir que las virtudes a lo mejor no tienen muy buena prensa. Aristóteles nos decía que si uno quiere saber qué es algo, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a la gente. Preguntarle a la gente qué opina o qué cree que es el tema sobre el cual nosotros estamos indagando. Y después, decía Aristóteles, después que le hemos preguntado a la gente, preguntémosle a los expertos. ¿Qué opinan los expertos? O sea, en este caso, yo durante muchos años, más de 30 años, les suelo preguntar a mis alumnos, ¿quién creen ustedes que es un profesor virtuoso? ¿O cómo se imaginan a un profesor virtuoso? ¿O cómo se imaginan a una persona virtuosa? Y yo los invito a que ustedes hagan este examen o esta encuesta casera. Pregúntenle a sus alumnos o pregúntenlo, saquen el tema después, a lo mejor en una sobremesa. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes o quién creen ustedes que es una persona virtuosa? Y créanme que van a salir cosas muy interesantes. Si yo hago el recuento, al menos de mi experiencia, preguntándoles durante muchos años a mis estudiantes quién es un profesor virtuoso o qué implica o cómo se imaginan ellos un profesor virtuoso y por proyección una persona virtuosa, yo diría que hay tres grandes respuestas o tres respuestas que más se repiten, más a menudo, por decirlo de alguna manera. La primera es asociar la idea de virtud con una persona virtuosa es una persona seria, una persona meticulosa, una persona ordenada. Varias veces los alumnos me decían, es una persona un tanto nerd profesor, ¿eh? El sentido de una persona estudiosa. Y yo diría esa es una constante, asociar la virtud a la idea de seriedad, de meticulosidad, de responsabilidad. Una segunda respuesta tiene que ver con la identificación de la virtud con la idea del talento. O sea, el talento sería una cualidad innata que se posee, que se nace con ella, pero que tiene que ver con una habilidad, por ejemplo, musical. Muchos me dirán, mire, profesor, una persona virtuosa, por ejemplo, una persona que toca muy bien el violín o el piano. O otros decían, profesor, no sé, Lionel Messi es un virtuoso del fútbol. Es decir, se asocia la idea de virtud con un talento, con algo que se tiene y que simplemente se desarrolla naturalmente. Y una tercera respuesta, una tercera constante, quizás menos, al menos desde mi experiencia, es la identificación de la virtud con algo religioso, algo que tiene que ver con la religión, básicamente con el cristianismo. Eso, les diría yo, es la opinión general respecto de la virtud, que en alguna medida, para decirlo con otras palabras, no tiene muy buena prensa en el sentido que, como digo, la persona virtuosa sería esta persona seria, poco entretenida, aburrida, ¿cierto? Meticulosa, muy estudiosa. Ese es como lo que los griegos llamaban la doxa, es decir, la opinión de la mayoría. Pero después uno puede decir, bueno, y preguntémosles a los expertos. ¿Qué es lo que dicen los expertos o las personas que se han dedicado sobre
a estudiar este tema de la virtud, ¿qué creen ellos que es la virtud? Porque allí ya hay un paso mayor, que hay un cierto juicio acerca de lo que es la virtud, porque hay una cierta reflexión. Lo propio de la opinión es siempre cambiar el punto de vista. Hoy día opino esto sobre tal tema, mañana esto otro. El juicio, y por eso que los expertos se llaman de esa manera, tiene que ver con algo más estable en el tiempo. Pero incluso el mismo Aristóteles nos dirá, si a uno no le convence lo que dicen los expertos, bueno, uno tendrá que hacer su propia indagación, su propia búsqueda. Yo diría que en el tema de las virtudes se ha dicho bastante, se ha escrito bastante y bastante bien, por decirlo de alguna manera, así es que en ese contexto nos podría bastar, por decirlo de alguna manera, con el texto, digamos, o con el juicio más bien de los expertos. Y ahí yo recomiendo, básicamente, si queremos ir a un autor clásico, canónico, que desarrolló in extenso el tema de las virtudes, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un referente, no porque él sea una autoridad, sino porque lo que él planteó, lo que él reflexionó, lo que él dijo acerca de las virtudes es simplemente verdadero, por decirlo de alguna manera. Y si quieren un autor contemporáneo que vea la virtud también desde una matriz tomista, pero dándole una nueva perspectiva, yo recomendaría un libro muy bonito y muy sencillo de Joseph Pieper, un filósofo alemán, que se trata también sobre las virtudes. Eso simplemente como un dato general para si alguien quiere, después de esta clase, adentrarse en el tema de las virtudes, que es un mundo muy profundo, por decirlo de alguna manera, yo les recomiendo al menos esos dos textos o esos dos autores. Pero bien, vamos a la pregunta fundamental. ¿Qué es entonces una virtud? ¿A qué le llamamos virtud? Pareciera ser que no es, como piensa la mayoría de la gente, algo que tiene que ver con la seriedad, con la meticulosidad, con ser alguien estudioso, que tampoco tiene necesariamente un raigambre religioso y que tampoco es necesariamente un talento o una cualidad que se tiene, porque vamos a ver que las virtudes en realidad se adquieren. Nadie nace siendo virtuoso. ¿Pero qué es la virtud? Y acá nos podemos abandonar o nos podemos apoyar en Tomás de Aquino, que fue alguien que reflexionó profundamente sobre las virtudes. Y él nos decía, mire, una virtud es un hábito operativo bueno. ¿Qué significa esto de hábito operativo bueno? Es un hábito porque es una acción que se repite constantemente, permanentemente. Si una persona en el lapso de un año realiza 3 actos de generosidad o 4 actos de generosidad y después en el resto del tiempo es un tacaño, por ejemplo, nadie podría decir que esa persona es generoso. O alguien que hace un acto de justicia aislado, pero en su vida cotidiana comete muchas injusticias, nadie diría tampoco que esa es una persona justa. El hábito supone la acción permanente. Ahora, no es una acción mecánica, siempre es una acción libre. Las virtudes tienen que ver con la libertad humana. Uno es capaz de hacer actos virtuosos porque es libre. Pero, por decirlo de alguna manera, la idea es que uno tenga tan arraigada la virtud que pareciera ser que es un acto mecánico, pero siempre va a ser un acto libre. Es decir, que uno practique la justicia como si fuese algo, comillas, lo digo, mecánico, o la generosidad, o cualquier otro tipo de virtud. Entonces la virtud es un hábito, es algo que uno hace cotidianamente, diariamente. Pero ¿por qué se le pone el adjetivo operativo? Porque la virtud es una acción. Las virtudes son acciones que se realizan. Esto es para distinguirlo del aspecto teórico. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con saberse, no sé, de memoria el Tratado de las Virtudes de Tomás de Aquino o leerse el libro de Joseph Pieper sobre las virtudes. De lo que se trata es de realizar la virtud. Lo mismo pasa con el tema del bien. No se trata de que sepamos lo que es el bien. De lo que se trata es que hagamos el bien. Y eso significa operativo, que la virtud tiene que ver con acciones que yo realizo en concreto. Entonces tenemos una virtud que es un hábito, que es operativo, o sea que es algo que está orientado hacia la acción, y bueno. ¿Y qué significa bueno?
significa que es una acción que responde a la naturaleza humana, responde a lo que yo soy como persona humana. Y por eso, por decirlo de alguna manera, las antípodas de la virtud, su antónimo, si se quiere, es el vicio. El vicio es un hábito operativo malo, porque el vicio me aleja de lo que yo soy, de mi propia naturaleza. En cambio, la virtud me acerca a lo que yo soy. Esa es una manera de entender la virtud, como digo, como un hábito operativo bueno. Otros dirán también que la virtud es una especie de segunda naturaleza. ¿Qué significa eso? Que la virtud es algo que por naturaleza nosotros tenemos, pero que tenemos que desarrollarlas, y la persona virtuosa es la que actúa, insisto en esta palabra que no es muy correcta, mecánicamente. Es la persona que uno diría naturalmente, con naturalidad, actúa virtuosamente. Y una segunda naturaleza supone también algo que está ya arraigado en la persona, que por lo tanto no le va a costar ser virtuoso. Si volvemos al tema de la generosidad, por ejemplo, la persona que no tiene el hábito de la generosidad, probablemente la primera vez le va a costar mucho ser generoso. Muchísimo. Y va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para practicar la generosidad. Pero cuando lo hace por segunda vez, también probablemente le va a costar mucho ser generoso, pero quizás ya no tanto. Pero en medida que vaya realizando acciones generosas, cada vez se va a ir facilitando el ser generoso. Y por eso, ante la pregunta de cómo se adquieren las virtudes, la única respuesta es: las virtudes se adquieren mediante la repetición del acto. Cada vez que yo realizo más una acción, me es mucho más fácil realizar esa acción. Y lo mismo nos puede pasar con nuestros alumnos. A nuestros alumnos tenemos que invitarlos a la estudiosidad, a que sean estudiosos, porque es lo propio del estudiante. Y quizás tenemos que decirle a ese alumno: mira, a ti, que sobre todo en esta situación de pandemia, hoy en día te cuesta tanto estudiar, dedícale 10 minutos diarios a estudiar, que no es nada. Y mañana o pasado mañana dedícale 15 minutos. Y después 20. Y anda de a poco agregando tiempo. De modo que facilite la acción del estudiar. Porque si uno le dice a un estudiante que no tiene el hábito del estudio, dedícale diariamente parte con 2 horas o 1 hora, no va a resultar. Hay que hacerlo de a poco. Entonces, la virtud es este hábito operativo bueno o esta especie de segunda naturaleza que uno, ¿cierto?, va desarrollando con el tiempo. También las virtudes tienen que ver con cierta maduración espiritual y con cierta maduración, incluso podríamos decir, moral. Otra forma de entender la virtud es decir que la virtud es una especie de justo medio entre los dos extremos. O sea, la persona virtuosa es la persona equilibrada, que se sitúa en un punto, metafóricamente dicho, equidistante entre los excesos por defecto y el exceso, digamos, o el vicio por exceso. ¿Qué quiero decir con ello? Pongamos un ejemplo simple: la valentía. La valentía es una virtud. ¿Cuál es el vicio? El vicio por defecto es la cobardía. El cobarde es aquel que debiendo actuar, debiendo realizar una actividad, no lo hace. Ojo que cuando digo el cobarde no estoy diciendo que es la persona que es presa del pánico o del miedo que lo lleva a la inmovilidad. No, no estoy refiriéndome a ello. El cobarde es aquella persona que pudiendo emprender una acción, por ejemplo, no lo hace. Entonces, el extremo por defecto es la cobardía. ¿Y cuál es el extremo por exceso? Es la temeridad. Es aquel que corre peligros innecesariamente. Todos ustedes han oído hablar de los deportes extremos, es decir, aquellos deportes donde las personas cada vez que lo practican ponen en riesgo su vida. Entonces la virtud también es el justo medio entre los extremos. Los latinos decían in medio virtus. La virtud se encuentra en la mitad. ¿Y qué es lo que entonces aquí nos plantea o nos presenta la virtud de la virtud? Es que ella tiene que ver con un cierto equilibrio,
con una cierta armonía, con una cierta proporción, por decirlo de alguna manera. Y por eso que con justa razón podemos decir que una persona virtuosa es una persona equilibrada. No es una persona pasional, por ejemplo, que cede fácilmente a las pasiones frente a alguna adversidad, frente a algún problema. Hoy en día, para enfrentar esta pandemia, necesitamos mucho de la virtud. Por ejemplo, de la virtud de la paciencia. Por ejemplo, de la virtud de la fortaleza. ¿Para qué? Por ejemplo, de la esperanza, que es una virtud teologal, para no dejarnos abatir por estos tiempos que son complejos. Y repito nuevamente también, ¿cómo se adquieren las virtudes? A través de la repetición del acto. No existe otra manera mejor de adquirir las virtudes. Como les digo, la virtud es natural al ser humano, es natural a la persona, pero la virtud se adquiere porque, como les decía, nadie nace siendo virtuoso.